Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén todos sumamente bien. Bienvenidos una vez más a este martes de consejos rápidos y hoy vamos a estar hablando de cómo cambiar el color a nuestros clips en la línea de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar trabajando con muchos clips en nuestras pistas de trabajo y podemos confundirnos y quizás no sabemos cuál es cuál. Sin más que hablar, vamos allá. Bien, en ocasiones tenemos nuestro proyecto, un proyecto que hemos editado que tiene muchos clips, como están viendo aquí, muchos clips. Y cómo pasar de esto a esto, que tenemos igual todos los clips, pero ya identificados y por color yo puedo saber cuál es el clip, cuál es el efecto, cuál es la canción, cuál es la canción o el efecto de sonido, etcétera. Entonces, sencillamente vamos a pasar rápido a este proyecto que es más pequeño, de cómo pasar de esto, bueno, a esto. Pues sencillo, vamos aquí y aquí tenemos nuestros clips. Hay dos formas de hacerlo. La primera que les voy a enseñar es seleccionando el clip que queremos. Vamos aquí arriba a nuestro inspector y vamos a donde dice File, este pequeño icono que parece una camarita. Pues entonces vamos aquí debajo y vamos a buscar Clip Colors o color de clips. Y tan sencillo como sombrear cualquier color, lo seleccionamos y ¡pum! Listo. Eso igual también funciona para lo que es nuestra pista de audio. Por igual seleccionamos nuestro clip que queremos cambiar y le ponemos el mismo color. Así podemos identificar que este clip de video pertenece a este clip de audio. Otra forma de cómo podemos cambiar nuestro color a nuestros clips es venir aquí al clip que queremos, darle clic derecho, venir aquí, Clip Color, seleccionar el color que queremos. De igual forma venimos a nuestro clip de audio y le ponemos el mismo color de clip si queremos, para identificar que sean de la misma secuencia o que este clip de audio pertenece a este clip de sonido y listo. ¿Vieron qué fácil es? Pero es muy importante porque nos mantiene y nos permite estar organizado y saber identificar rápidamente qué clips es cuál y a qué pertenece tanto el audio como el video, y así se nos hace la vida más fácil en la edición. Es todo de mi parte. Si te gustó ese video, pues dale like, suscríbete al canal y comparte el video para que podamos seguir creciendo. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye a todos.